y es que usted a veces dice que las asignaturas más manipuladoras son la geografía y la matemática. La geografía, bueno, ya ha hablado bastante usted de esto. Yo creo que me gustaría que hablase un poco de la matemática. ¿Por qué lo ve así? La matemática es muy manipuladora porque usted cuando envuelve un argumento en matemática le da como más peso. Es decir, la matemática se vende como... La matemática, primero, es una ciencia bellísima, es hermosísima, ¿no? Es una disciplina interesantísima, pero bueno, quiero decir que la matemática ha llegado a ser como un sinónimo de precisión. De forma que usted coge un argumento, dice que el salario mínimo es bueno, le pone un par de ecuaciones, un par de cosas detrás y ya está. No, parece que si el argumento está envuelto matemáticamente tiene como más fuerza, tiene como más poderío, ¿no? Y por eso se usa, porque entonces las estadísticas, los datos que da el gobierno son oficiales y vienen acompañados en este caso de estadísticas, no de matemáticas, pero que tienen una base matemática también. Entonces digo que es esa idea, y sobre todo en las ciencias sociales, parece que un argumento, una expresión, una teoría expresada con ese tipo de formalismo, como que es más riguroso. Entonces parece que como que si usted tiene un argumento verbal y usted me enfrenta a un argumento matemático, parece como que tiene usted más razón que yo. Sí, es verdad. Pero eso es lo que discuto. No es que la matemática en sí no valga, pero se enseña de tal forma que es como una ciencia sin valores, como una ciencia neutral, pero súper rigurosa, súper precisa. Y seguramente lo es, pero el problema es cómo se usa. Esa precisión, ese rigor se usa para fundar o reforzar argumentos que no son ni precisos ni rigurosos. Yo lo digo por un motivo. Yo cuando voy hablar de esto, cuando voy a una biblioteca de económicas, a la facultad, por ejemplo, veo revistas marxistas analíticas, usan formulación matemática desde el marxismo. Veo keynesianos analíticos que usan el keynesianismo. Veo chicagos o monetaristas analíticos, pero vamos a ver, son ideas que son básicamente distintas entre sí, a veces incompatibles. ¿Cómo es que pueden las tres justificarse de forma formal? No puede ser, porque lo que están diciendo son cosas distintas, son escuelas distintas, tienen presupuestos de partida distintos. Por mucha matemática que les pongan, siguen siendo keynesianos, siguen siendo monetaristas o siguen siendo marxistas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que digo. Y otro debate es un debate que tiene la escuela austriaca, y que reabre de nuevo la escuela austriaca, es si la matemática es la mejor, digamos, la mejor metodología para entender la acción humana. Es decir, ¿se puede formalizar la acción humana? O sea, usted responde a una función. Es decir, 2A más 2B más 2C al cubo, tal, y ya sabe lo que hace usted. No. Es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es decir, en última instancia, si se puede formalizar el mercado, se puede formalizar, pero el mercado son acciones económicas, no hay igual que el Estado no existe ontológicamente, el mercado tampoco existe ontológicamente. Llamamos mercado a un conjunto de cambios, intercambios entre personas, pero al final son cambios entre usted y yo. Ese cambio entre usted y yo implica que usted le compra a una tercera persona, la tercera persona le compra a otra, esa otra persona le compra un almacén, pero al final son cambios entre personas, a eso le llamamos mercado. Pero no tiene existencia ontológica. Pero la idea de que se puede racionalizar, establecer una función de cómo va a funcionar el mercado, tampoco la creo. Claro. Esto lo explica Philip Miroski en More Head Than Life. Es un libro es poco conocido, no siquiera está traducido, explicando cómo la ciencia económica del siglo XIX tenía como una especie de envidia de la física. ¿No? Entonces, veía que la física era rigurosa, que los aviones volaban, que había electricidad, que había cosas, ¿no? No en el siglo XIX, los aviones no volaban en el siglo XIX, pero bueno, que había electricidad, que había telégrafos, que había bueno, todo tipo de cosas, que había máquinas y así, y lo atribuían a las virtudes de la física, que era una ciencia precisa, que las cosas querían ser tan precisos como ella. Entonces empezaron a imitar los procesos de la física, a establecer ecuaciones, a matematizarla, a usar conceptos como el de equilibrio, por ejemplo, o el de fricción. ¿Qué? Sí, pero el equilibrio es un concepto físico. Y empiezan a usar el concepto de igualdad, pero tampoco es un concepto matemático, no es un concepto de ciencia social. Y el de eficiencia también. El de eficiencia también. Eficiente es un motor diésel. Pero no podemos decir que una política pública es eficiente. Porque ya implica otra cosa. El motor diésel es eficiente, que consume tantos litros por kilómetro, o tantos litros o desenvuelve una potencia, ¿no? Y es más eficiente que otro motor diésel que consume más. Ahí sí, una política pública o otro tipo de cosas, o un sistema
económico no podemos decir que es más eficiente que otro. Claro. Pues si hablamos de este caso que no sé qué sitio, ¿no? Pero la idea es esa, es decir, pero estamos importando conceptos de la física, muchos de ellos, ¿no? Pero son conceptos que, en mi modesta opinión, no son válidos para la ciencia social. Sí, es un poco la religión de la ciencia casi, ¿no? La religión es una especie de imitación servil, de que no tienes confianza en ti mismo y ves como que el otro es riguroso y tú quieres que el gobernante, cuando hables tú, que sea la palabra como de Dios, ¿no? Que sea así como la verdad, ¿no? Sí, 2 más 2 son 4. Para ganar el prestigio, digamos, en el mundo político, para prestigio en el mundo social, lo que digo yo, si se hace esto, se pasa tal cosa. Entonces, ese tipo de cosas, como veían que por la mera verbalidad no le hacían caso, quieren reforzarlo también con argumentos de fuera. Esa tesis de Mirovsky, no sé si la ven correcta o no. Algo de verosimilitud tiene. No es una explicación, porque a principios del siglo XX, las revistas de economía no usaban matemáticas, rechazaban las matemáticas. Después hubo un cambio. Y eso todo al revés. Sí, de hecho muchos austríacos son buenos matemáticos y no las usan igualmente, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, Robert creo que tenía estudios o un grado en matemáticas. Y Mises tenía estudios. No era matemático, pero sí que sabía de esto. Su hermano sí que era un matemático, por ejemplo. Un estadístico muy famoso. Sí. Richard Mises, ¿no? Pero Robert tenía estudios en Valencia, que eso no vale para esto. O sea, no es necesariamente ignorancia de las matemáticas. Es que dicen que no es algo apropiado. A día de hoy se usa mucho también metáforas biológicas. En el sentido de cómo la biología fue ganando cada vez más peso. A lo largo del tiempo se habla de evolución y cosas por el estilo, se usan de conceptos en la economía evolucionista, y se usan conceptos sacados a veces de la biología. Pero muchas veces yo creo que la regla es incorporar conceptos de las ciencias naturales a las ciencias sociales y son incompatibles. También se pasa al revés, que se incorporan conceptos de las ciencias sociales a las físicas, por ejemplo. Cuando hablan del consenso climático, el consenso es un concepto en ciencia política que se usa para decir que todos están de acuerdo en una votación, que todos votan lo mismo. Pero en la ciencia no puede haber consenso. Ni siquiera aunque todos los científicos de hoy dijeran tal cosa, eso no quiere decir que sea científico. Porque mañana puede aparecer uno que lo desmienta. En ciencia, lo que hay es que hasta a día de hoy no se pudo probar lo contrario en determinada cosa. Pero la ciencia además no es democrática. No sale una ley física o una ley química porque se levanten los físicos y voten a mano alzada, si es verdad o no. Hay que demostrarlo, hay que probarlo, ¿no? Entonces, tener un consenso no quiere decir nada. Pero parece que en muchos temas no los hay, pero parece que se quiere forzar el consenso como si la gente fuera democrática, como si que todos los científicos estuvieran de acuerdo, fuera la prueba de verdad o no, o de falsedad o no, o de falsación de una determinada ciencia. Pero digo, ahora es al revés, incorporan conceptos de la ciencia social a la ciencia económica. Sí. Además, perdón, a las ciencias físicas, a las ciencias sociales. Que son válidos, que son los que dice Pedro Sánchez, por ejemplo, o el gobernante de cualquier sitio, otros científicos que son menos válidos, que son... Claro, pero muchos científicos, de hecho, muchos científicos de los comités oficiales, todos los comités oficiales son científicos escogidos políticamente. Claro. Pues ahí está la cuestión. No es que sean malos científicos. Seguramente son científicos de los mejores que hay. Pero hay científicos que tienen una postura. Si ahora tuviera que hacer una política económica, no lo quiera Dios, no, pero una cosa así, ¿no? Y tuviera que escoger un comité de expertos, ¿no? Por ejemplo, para decidir los salarios mínimos, para decidir estas cosas que hace el mundo ahora. Yo llamaría a economistas brillantes, pero de mi cuerda. Dirían los expertos, dicen que, claro, no llamaría a economistas brillantes que no son de mi cuerda. Claro. Sí, para que expertos unos como los otros. Unos expertos, digamos, defienden lo que a mí me gusta y otros defienden lo que a mí no me gusta. Entonces yo como gobernante escogeré a aquellos científicos. Yo lo vi en la pandemia, los científicos que escogió el señor Pedro Sánchez, o los científicos sociales que escogió, eran de ideas parecidas a las de Pedro Sánchez. No tiene que se fueran malos científicos, pero eran científicos de las ideas de Pedro Sánchez. Ya no hacía falta ni convencerlos, ya ellos mismos defendían ese tipo de posturas. Y luego en el tema ampliando un poco el tema así de las ciencias naturales,
la estadística, al igual que la matemática y estos indicadores que tenemos, IPC, el crecimiento, sube tal, estos indicadores nos ayudan de verdad, sirven también para manipular, ¿cómo funciona? ¿Nos ayudan a nosotros o ayudan al Estado? Roba tiene un trabajo que se llama la estadística aquí desde el gobierno. Ya el nombre lo dice, ¿eh? Sí, sí. Viene de ahí. Es una ciencia al servicio del Estado. El Estado normalmente no puede intervenir si no tiene datos, si no tiene estadísticas, si no tiene números. Aunque la estadística puede ser usada para otro tipo de cosas, por ejemplo, muy buena, por ejemplo, estudios de mercado y otro tipo de cosas, pero buena parte de la estadística que se usa está al servicio del gobierno o de la intervención gubernamental. ¿En qué sentido? Pensemos la inflación. La inflación en España fue el 4%. Nos dicen así el dato, 4% de inflación. Primero, esa inflación a mí no me dice nada. ¿En qué sentido? Imagina que yo tengo una empresa que trabaja con el petróleo, gasolinera o una empresa de refino, una cosa así, ¿no? El petróleo estuvo dando bandazos. Después de la guerra de Ucrania estuvo dando bandazos de más 20 o menos 20%, más 10 o menos 10%. O sea, pues unos bandazos muy grandes, con un ámbito a lo mejor de un 20, un 25% entre un tope y el otro. En vez del 4%, pues dice. Es que me va a mí que me diga el 4% si me están subiendo los costes el 20%, ¿no? Igual que el aceite, la fruta o así, pues podrán dar bandazos del 10, 15, 20% para arriba o pueden hacer para abajo. ¿Me explico? Es que me va a mí que me diga el 4%. ¿Qué información me trae a mí el 4? No, Aquí le sube el 4. El 4 sube una cesta de precios ideal. Entonces, pero a mí en mis decisiones personales, como empresariales, no me interesa el 4, me interesan mis precios, no me interesa el precio general. El precio general le interesa al gobierno pues, para subir pensiones, para hacer cosas y cosas por el estilo, pero para poder intervenir o para poder manipular la oferta monetaria, si es preciso, ¿no? Pero no porque aporten información ninguna concreta a ninguna persona concreta. ¿No? Eso es el problema de la estadística. Aparte que la estadística se usa, repito, si yo no tengo datos así de M1, M2, M3, yo no puedo intervenir. No puedo manipular la moneda y el crédito, no puedo hacer controles de precios, no puedo hacer otro tipo de medidas. Que después no puedo fijar salarios mínimos. Que después salarios mínimos son desastrosos porque, repito, usted pone un salario mínimo, pues ese salario mínimo es un salario mínimo para toda España. Pone creo que son 1.100 y algo de euros, ¿no? Vale. Hay zonas que ese salario mínimo ni siquiera afecta, los salarios ya son muy superiores. Pero hay zonas que el salario mínimo es muy alto. En el sentido, por el motivo que sea, la estructura de capital de esas zonas es menos productiva y, por tanto, los trabajadores cobran menos porque producen menos, no porque trabajen menos, sino porque el valor de lo que producen es menor o por lo que sea, porque es menor a la clase industrial o trabajan en condiciones de una tecnología menor o lo que sea así, produce menos, por lo tanto, ese salario a lo mejor es demasiado alto. Por eso las tasas de paro dentro de España son superiores a las que hay entre España y Alemania. Ciertamente no podría ser. Pero simplemente hay un salario mínimo que en unas zonas ahoga, y sobre todo ahoga a los más pobres, a los más débiles, y en otras ni siquiera afecta, porque ya su productividad es muy superior a esos mil y pico de euros. O sea, hay zonas de España, muchas zonas de España, en que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio, que supuestamente es el tope o ideal que debían tener todos los salarios mínimos, sí. ¿No? Entonces, ese es el problema, que fija unos datos, fija unas estadísticas, fija unos números en general, pero que cuando llega la gente particular, es la mano pesada del Estado. Hay gente que literalmente la aplasta esas medidas, ¿no? Porque ponen unas fijaciones de precios de cadena o así. No, dice la cadena alimentaria, no, dice, pero no puedes tener un 2%, lo que sea así, pero a lo mejor el precio te sube el 20% y te aplasta. Sí. O el salario mínimo a lo mejor te puede aplastar, porque hay zonas que sube tanto que no te hace competitivo o no te permite trabajar. En otros, en cambio, no afecta. Es el problema de usar estadísticas, que son como instrumentos pesados, ¿no? de acción gubernamental, pero no tienen la finura que tiene el mercado, que se adapta a cada circunstancia y cada sitio. Además, es una medida muy aplaudida y que, bueno, perjudica a la gente y también es una subida encubierta de impuestos. Sí, no, es una política perfecta. Sí. Porque la aplauden a aquellos a que más daño les hace. No, porque mucha gente piensa. Von Wagner siempre decía que el poder no puede derrotar a la ley económica. Que el poder, por mucha fuerza que tenga, no puede derrotar a la ley económica. Si yo produzco por valores de 1.000 euros
lo que produzco yo. No puedo cobrar 1.100, por mucho ley que haya. Salvo que le pagan 1.100 y le paguen menos a mis compañeros de fábrica más expertos o más mayores, que también pasa así, que muchas veces dice, le pago el salario mínimo a estos obreros, pero le bajo el salario a los otros. O le quito prestaciones sociales a los otros. O cambio las condiciones laborales, les doy menos de otras prestaciones, ¿no? Porque muchas veces así, es un reparto. Cobra usted más, ¿vale? Cobra usted más en sueldo, pero va a cobrar menos en otras cosas. Sí. O por otras posibilidades de dólar. Claro, muchas veces no se ve así, pero digo, que son medidas que no se pueden hacer sin estadísticas. Aparte, hay una cosa que me gusta mucho que dice Mises también, dice, recordemos que la estadística es historia, no es teoría. ¿En qué sentido? La estadística lo que nos dice son una serie de datos en el pasado, de lo que pasó en el pasado, pero la pregunta es, ¿se puede pasar los datos en el pasado a conocer los datos en el futuro? Es una gran pregunta, porque no es tan fácil. O sea, de una tendencia, por ejemplo, de precios o de inflación en el pasado, podemos conocer cuál va a ser la inflación del futuro. Porque la estadística está muy bien. Repito que es una cosa utilísima. Pero lo que decimos es que es historia a efectos económicos. Para nosotros tanto del pasado. Pero de ese pasado podemos conocer el futuro. Claro. Es un gran debate.